Ahí está. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Pónganlo en el chat porque sí, bien, perfecto. Bien. Vamos a comenzar con algo que está justamente hoy muy en la boca de todos y que también tenemos que aclarar varias cosas para que ustedes como después profesionales de la salud también las puedan distribuir y tener una noción coherente de lo que está pasando con esta pandemia, ¿sí? Fíjense que estamos frente justamente a una pandemia de una infección viral, ¿no? Las pandemias en el mundo se han dado normalmente por virus, por bacterias también, pero la mayor parte de las pandemias que hemos visto en el mundo se han dado justamente por estos agentes virales. Bien, la pregunta primero es, ¿qué es un virus? ¿Sí? ¿Son seres vivos, no seres vivos? ¿Qué hay en la literatura? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que se habla? ¿Y qué es lo que tenemos que tener como que es verdad? Y lo que a veces uno interpreta que algunos autores pueden manifestar, pero que en la jerga científica vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, ahí vamos a ver una definición. Algunos autores lo toman como las formas más pequeñas de vida. Son obviamente partículas microscópicas, no pueden verse con fundamentalmente con una resolución, los virus más pequeños solamente son visibles al microscopio electrónico. La mayor, este virus que tenemos hoy digamos, en la boca de todos, que es el COVID-19, es un virus bastante grande, es una partícula molecular que tiene un tamaño considerable. Por eso que la proyección que tenemos de la microgota de Fluke no hace que tenga una transmisibilidad tan alta en el ambiente. De ahí que no es como el virus de la gripe, por ejemplo, que es un virus mucho más chico y que la posibilidad de contagio es mucho más frecuente y que las áreas de cobertura que tenemos, por eso esto de la restricción y el estar a 1,5 metros, 2 metros de distancia, hace de que sea una zona segura, ¿sí? Igualmente, por lo que manifiestan las organizaciones mundiales de salud, la OMS, y los científicos del mundo, los virus no están vivos. Son partículas infectivas con un mecanismo de tipo siempre de infección. Acá no vamos a hablar de intoxicación, solamente hablamos de infección, y la infección se da porque son parásitos intracelulares obligados. Esto que quede, por favor, remarcado de ahora. Es decir, no están vivos. Y es así que, por ejemplo, lo que vamos a tratar nosotros, que son los virus que se transmiten por alimentos, no son partículas que en el alimento se vayan a multiplicar. Nosotros cuando vimos las bacterias, vimos que las bacterias en los alimentos se multiplican, aumentan su número. Si le damos condiciones de temperatura y condiciones de pH, actividad de agua favorables, las bacterias sí se pueden multiplicar, pueden aumentar su número. En cambio acá, si la carga viral que tenemos dentro o la cantidad de moléculas virales que hay dentro de una sustancia o superficie, siempre va a ser la misma. Ahora, los virus no son partículas que de alguna manera vayan a subsistir al medio ambiente por mucho tiempo. Al contrario, generalmente hay ciertos ambientes que les son de alguna manera hostiles y hay ciertos agentes químicos que van a poder eliminar las partículas virales de las superficies. Por ejemplo, el cloro. El proclorito de sodio o la lavandina es un agente, ¿sí?, que lo que hace es eliminar las partículas virales. Por eso que, por ejemplo, las muestras que se quieran de alguna manera, ¿sí?, ser seguras, se tratan con hipoclorito de sodio. Es un método de contaminación por excelencia. También lo es el calor, las partículas virales no soportan los mecanismos tradicionales que tenemos a través, por ejemplo, de los mecanismos térmicos que tenemos para tratar los alimentos, ¿sí? Por otro lado, la refrigeración
no los modifica, con lo cual pueden subsistir en condiciones de, digamos, de frío, y sí pueden subsistir dentro, por ejemplo, de fomites, es decir, de prendas, etcétera, y ese periodo de, digamos, de permanencia va a depender de los factores ambientales, como les dije recién, ¿de acuerdo? Entonces, son partículas infectivas que se denominan parásitos intracelulares obligados. Necesitan una célula para poder aumentar su número. Y además, por otro lado, vamos a ver que normalmente los virus no cruzan barreras de especie. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, los virus que son particulares de un cierto tipo de especie, generalmente, y en la jerga normal, uno dice que no cruzan barreras de especie. Igualmente, fíjense, esto yo lo vi, por ejemplo, cuando cursé biología, cuando cursé la asignatura, y sin embargo, hoy estamos en el escenario de que como hay virus que son incompletos, esos virus helpers pueden completarse con otros genomas virales y sí cruzar, por ejemplo, como en este caso el COVID-19, el virus de la fiebre porcina y el virus de la gripe aviar. Son tres escenarios en los cuales hemos visto que al tener genomas incompletos, pueden completar esos genomas con otra especie, y dentro de un organismo, que generalmente, por ejemplo, en este caso fue el murciélago, hacer esa mutación, cambiar, y luego pasar a la especie humana. ¿Está claro esto? Es decir, ¿hasta ahora se entendió? ¿Ninguna duda? Igual tienen material para leer ahí de lo que es la biología viral, ese material es muy interesante, está en castellano, y resume varios de los conceptos de lo que yo hablé hasta ahora. Bien, seguimos. Ahora, dijimos que no son entidades vivas. Ahora, ¿qué son? Son partículas infectivas. ¿Cómo están formadas? Están formadas siempre por mínimamente, una estructura que se denomina cápside, que está formada por proteínas. Cada unidad de esas proteínas se denomina capsómero, y siempre vamos a ver que tienen uno de los dos tipos de ácidos nucleicos. Es decir, hay virus de ADN o hay virus de ARN. Por ejemplo, el COVID-19 es un virus de ARN. El virus, por ejemplo, el herpes virus es un virus de ADN. El virus del HIV es un virus de ARN. Después de los tipos de ARN vamos a ver qué hay de cadena positiva o cadena negativa. Eso va a depender si el mismo ARN o RNA sirve como estructura para la síntesis de proteína o necesita, ¿sí?, pasarse a otra copia de ARN para que éste sirva como mensajero para la síntesis de las proteínas de la cápside, o para la síntesis, por ejemplo, de las proteínas que son necesarias para la replicación del ARN, o en los casos del ADN, para la replicación del ADN. ¿De acuerdo? Es decir, mínimamente están conformados por proteínas y un solo tipo de ácido nucleico, nunca los dos. De ahí la diferencia con las células. Las células, recuerden que siempre tienen los dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, ya sea en el núcleo o libre en el citoplasma como en las bacterias, y el ARN, que es la copia fiel de para la síntesis de proteínas. En el caso de los virus, o tienen uno o tienen el otro. No hay virus que tenga los dos, ¿sí? No hay virus híbridos. Ahora, por otro lado, como no son células, carece de un metabolismo propio, es decir, necesitan imperiosamente la maquinaria celular para poder multiplicar su número. Es decir, necesitan penetrar a una célula y ahí activar su programa para poder recién multiplicar su número, y una vez que infectan la célula, esa célula está condenada a la muerte, generalmente, y se liberan de la célula por distintos métodos, y es así que la célula directamente muere. En algunos casos, vamos a ver, por ejemplo en la hepatitis A, que no es el virus el que causa el daño a nivel celular, sino que el propio sistema inmune,
como reconoce células que están infectadas, o sea que presentan en los antígenos de histocompatibilidad clase 1 proteínas virales, es así que esas células son marcadas como células que tienen que ser destruidas. De ahí que nuestro sistema inmune genera una defensa contra esta célula de tipo citotóxica. Recuerden que acá estamos hablando de una respuesta de tipo celular y no humoral, y es ahí que las células terminan siendo lisadas, destruidas por nuestro propio sistema inmune. Sería como si fuera una enfermedad pseudo autoinmune, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los virus tienen también sistemas de clasificación iguales que las bacterias. Bien, de ahí que, dependiendo del genoma o dependiendo de la estructura del virus, podemos tener un genoma de ADN o de ARN, y vamos a ver que está la clasificación de Baltimore, que es la clasificación que se utiliza actualmente para poder clasificar a los virus, pero además, dependiendo de las estructuras, pueden ser virus que son envueltos o virus que son desnudos. Los virus desnudos no tienen membrana externa. Los virus que son envueltos tienen membrana externa, y la membrana externa está dada por las proteínas de la membrana celular que las arrastra el virus cuando digamos, se externaliza de la célula por exocitosis. Y es así que además hay proteínas que se van a anclar primero en la membrana, que son lugares en donde el virus va a salir por exocitosis, y esas glucoproteínas o glicoproteínas son particulares y son sintetizadas por el genoma viral. Es decir, no son proteínas de la membrana, sino proteínas codificadas por el virus que se insertan en la membrana, y es de ahí que son los lugares en donde el virus se va a ensamblar y se va a excretar de las células por exocitosis, y es así que la infección culmina con la muerte celular. Bien. Los virus que tienen membranas, por ende, son mucho menos estables que los virus que son envueltos. ¿Por qué? Porque los virus que tienen membrana, cuando atraviesan el ambiente hostil del estómago, son lisados. En cambio, los virus desnudos pueden penetrar por la vía digestiva o por la vía faríngea, y es así que vamos a hablar de viremias, es decir, la multiplicación del virus dentro de nuestro organismo. Pueden penetrar por el sistema digestivo, ¿sí? Por el sistema digestivo, es decir, se pueden de alguna manera flanquear en el intestino y de ahí diseminarse por todo el organismo, ¿sí? Ahora, tienen que pensar que el virus, cuando penetra adentro de un organismo, puede generar, lo que estamos viendo ahora, una infección de tipo asintomática, es decir, que el paciente no manifieste síntomas, o si no, sintomática, con lo cual sí va a manifestar la sintomatología. Ahora, cualquiera de las dos manifestaciones no implica que el individuo no elimine partículas virales. Por el contrario, por más que sea asintomático, va a diseminar virus, o bien, en el caso que penetre por vía digestiva, o bien por la vía aérea, por vía aerógena, si son virus, por ejemplo, que se alojan en las vías respiratorias. Por ejemplo, el virus de la influenza o el virus de la gripe se puede eliminar por la tos, por el estornudo. Los virus que penetran por vía digestiva generalmente se eliminan por vía digestiva. Por eso tienen que desde ahora tener en cuenta que las vías de infección son principales para poder entender los mecanismos. Por ejemplo, si una partícula entra por la vía erógena, se transmite por vía erógena. Si una partícula entra por la vía digestiva, se transmite por la vía digestiva. Y una partícula que entra por vía parenteral, es decir, por contacto directo de la sangre con fluidos que pueden ser sangre, semen, etcétera, fluidos de alta concentración, también se van a transmitir de esa vía. Por eso que, por ejemplo, el virus del HIV no se transmite por la saliva, pero sí transmite por sangre o por semen. Es decir, donde el virus pueda estar alojado en linfocitos, en donde
cuando de alguna manera se elimina, se pueda transmitir a células vecinas. ¿Hasta acá se entendió? ¿Ninguna duda? Pregunten, por favor, tengo el chat abierto. Mientras tomo café. Bien, perfecto. Bien, clasificación. Criterios de clasificación. Lo podemos clasificar, y es el criterio internacional y universal, por el tipo de material genético, que es la clasificación de Baltimore. Se pueden clasificar también de acuerdo a la forma que adoptan, porque con la microscopía electrónica se pueden ver que son o virus icosaédricos, virus helicoidales o virus amorfos. Es decir, cuando uno dice icosaédricos, es una figura como la que vieron en la primer filmina, que es una figura totalmente geométrica, con varias aristas, que lo que forman es como un cristal, para que lo puedan entender. Cuando decimos helicoidales es porque forma una hélice, como el virus que tienen ahí, que es el mosaico del tabaco. O virus que también pueden ser amorfos, porque generalmente la membrana externa impide que se vea una morfología. Igualmente también los podemos subclasificar de acuerdo también a la especie que infectan. Por ejemplo, virus que infectan bacterias se denominan bacteriófagos o colífagos, es lo mismo. Virus que infectan animales o virus que infectan vegetales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las plantas también tienen infecciones virales, sufren infecciones virales que pueden generar, por ejemplo, tumores. Vamos a ver que igual también en los virus que se reproducen también en la especie humana, también hay virus que son oncogénicos. ¿Qué quiere decir que sean oncogénicos? Que generan tumores. Un ejemplo es el virus del papiloma humano. Este virus, que se puede dar, no siempre, puede generar en la mujer, no en el hombre, cáncer de útero o cáncer de ovario. Una vez que la infección se da, por eso hay una vacuna, se puede generar en el huésped este tipo de infección. ¿Cómo se produce? Porque normalmente estos virus se insertan en el genoma y interrumpen a los genes supresores de tumores. De ahí que los protooncogenes, o genes que suprimen tumores, se transforman en oncogenes, es decir, que esos genes ya no tienen sentido y la supresión de tumores no se lleva a cabo. De ahí que se pueda dar una infección viral que pueda generar tumores en el individuo. ¿Hasta acá estamos claros? Bien. Ahí tienen la clasificación que les dije, dependiendo del material genético, puede ser de ARN de una sola hebra o monocatenario, y ADN de una sola hebra o monocatenario. También pueden ser de forma circular, de extremos soldados o de extremos cohesivos, en donde generalmente los extremos puedan ligarse a el genoma, por ejemplo, humano, en donde normalmente estas estructuras se insertan dentro del genoma como el virus del HIV y permanecen en una forma quiescente o lactescente hasta que el virus por programa se activa y comienza su replicación viral, ¿de acuerdo? Es decir, que dependiendo del genoma es el criterio normal que nosotros vamos a ver como criterio de clasificación. Ahí tienen, virus de ADN de cadena doble, el virus del herpes o el virus de la viruela. Virus de ADN de cadena simple, el parvovirus B19, virus de ARN, los ARN de cadena doble como el rotavirus, que ya lo vamos a ver después, el virus de ARN de cadena simple positiva o como el de la hepatitis, o de cadena simple negativa. Ahí les puse abajo lo que es cadena simple y cadena doble. Cuando uno dice o cadena positiva y cadena negativa, eso después lo vamos a aclarar un poquito, pero cuando, dependiendo de la cadena, esta sirve como molde directamente para las proteínas y si no se tiene que transcribir. Virus con transcripción inversa o retrovirus también llamados, que pasan de ADN a ARN, por ejemplo, el virus del HIV o el virus de la hepatitis B. Esos virus hacen de que su ADN
pase a ARN o el ADN a ADN, dependiendo la transcripción inversa de este tipo de proteínas. Estructuras virales, se tienen, fíjense, virus icosaédricos sin envoltura y virus icosaédricos con envoltura. Helicoidales sin envoltura y los llamados helicoidales con envoltura. La palabra capsómero habla de las proteínas de la cápside, que son las que normalmente nosotros podemos tener como proteínas que van a generar sitios antigénicos, ya que nuestro organismo hace un esfuerzo por el reconocimiento de estas estructuras y es de ahí que sintetiza anticuerpos para poder frenar la infección. Fíjense que, por ejemplo, el diagnóstico por COVID-19 se puede hacer o bien un método rápido por PCR, es decir, amplificando su genoma, o bien se puede hacer más tardíamente por un mecanismo de ELISA, en donde lo que se busca son anticuerpos contra el virus. Son dos métodos distintos. Uno más rápido que el otro, obviamente. Y mucho más caro también. Los viriones, por ejemplo, icosaédricos sin envoltura, forman estos pequeños cristales, y los helicoidales sin envoltura forman estos batones que parecerían un bacilo, pero fíjense que son mucho más chicos. Sigo con esto porque esto es más de lo que dije recién. Ahí tienen imágenes, fíjense los tamaños, eso es muy llamativo. Fíjense que muchos de los virus tienen tamaños considerables, pero otros, por ejemplo los parvovirus o los picornavirus, que de ahí viene el nombre, de pico, de muy chiquito, de la unidad que se utiliza para medir, son virus que son muy diminutos y que por eso estas partículas no se pueden ver al microscopio óptico, únicamente al microscopio o por resolución electrónica. Los que tienen abajo, sobre el lado inferior izquierdo, son los fagos, son virus que infectan bacterias, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos virus tienen un sistema de inyección en donde el ácido nucleico se inyecta adentro de la célula bacteriana y es ahí que producen la infección. Etapas de infección viral, muy importante porque siempre se evalúa en los exámenes, siempre. Una vez que el virus penetró dentro del organismo, ya sea por la vía digestiva, por la vía erógena, por la vía parenteral, cualquier vía que sea la vía de contagio, fíjense las palabras que estoy marcando, infección, contagio. El virus busca de alguna manera, ¿sí?, tratar de penetrar en células, pero solamente lo va a hacer en células que sean altamente específicas. Por eso decimos que no cruzan barreras de especie. Porque, por ejemplo, vamos a encontrar que para que el virus pueda penetrar, primero tiene que darse esa etapa, que es la de anclaje o adsorción. Fíjense que no es lo mismo adsorción que absorción. Son distintos. Adsorción quiere decir que se pega como si fuera... ¿Vieron cuando ustedes van caminando por el campo y se le pegan los abrojos? Que eso que es molesto y que a veces hasta nos pincha, ¿sí? En las medias, por ejemplo, etcétera, que se queda pegado ahí. Bueno, es muy similar. Entonces, cuando el virus encuentra en su pasaje por el organismo una célula que le es propicia, que tiene ciertos receptores o tiene ciertas estructuras, que acá hablamos de llave cerradura, marquen esto, se va a absorber o se va a anclar. Por eso es un proceso muy específico y a nivel físico-químico. Es decir, necesitamos ciertos receptores para que el virus pueda entrar. Por ejemplo, una de las estrategias que se quiso hacer hace unos años para que el virus del HIV no se pueda, ¿sí?, internalizar en los linfocitos CD4, ¿sí?, es hacer un polímero plástico con el receptor del CD4 pegado a este polímero, suponiendo que el virus se iba a absorber a este polímero y después se podría eliminar. Bueno,
Esa estrategia no surtió efecto y es una de las estrategias que quedaron entre muchas de las que se utilizaron para frenar la infección viral. ¿Está claro esto? Pero sí es cierto que el virus necesita un receptor específico para entrar. Por ejemplo, en los linfocitos T, o llamados clon diferencial 4, esto lo vimos en la parte de inmunología cuando hicieron el repaso conmigo, CD4, estos receptores, que son de los linfocitos helpers o colaboradores, son los que utiliza el virus del HIV como un lugar o puerta de entrada. De ahí que hay receptores y correceptores que le van a permitir luego la internalización adentro de la célula. ¿De acuerdo? También las moléculas de adhesión intracelular, los receptores ICAM, que son algunos receptores que están en las células, como por ejemplo las células epiteliales de tracto digestivo, ¿sí? En donde el virus puede penetrar a través de receptores. O por ejemplo, receptores como las inmunoglobulinas, que en ciertas células están anclados y ahí es utilizado, por ejemplo, por el virus de la polio. ¿De acuerdo? Es decir, que marquen esto, necesitan ¿sí? una cerradura para poder entrar. El virus tiene la llave, tiene el correceptor, y necesita un receptor de entrada para poder penetrar adentro de la célula, si no, no lo puede hacer. Esto está distinto de las fimidas de los otros años porque lo cambié, porque traje algo un poquito más nuevo. Entrada o penetración. Acá hay tres mecanismos. En la mayoría de los libros vamos a encontrar los dos primeros. Endocitosis, mediada por receptor, también llamada viropexis, o por fusión de membranas, también llamado profusión, ¿sí? Cuando hablamos de endocitosis, se forma generalmente una vacuola y como cualquier mecanismo de endocitosis intracelular, es decir, llevarla adentro de la célula, el virus penetra con una estructura llamada generalmente fagosoma, que luego vamos a ver que al englobarlo y penetrarlo dentro de la célula, los lisosomas destruyen esta estructura, pero también contribuyen a que el virus se pueda liberar dentro del citoplasma. ¿De acuerdo? También por fusión de membranas, es decir, cuando membranas que se fusionan y directamente el virus penetra dentro de la célula. Y también por traslocación, que este mecanismo no está muy bien dilucidado, pero se entiende que el virus se acopla a la membrana y se trasloca directamente hacia el lado del intracelular. Ahí lo que les puse es nuevo, se acepta en la actualidad que los virus desnudos pueden entrar por traslocación o por endocitosis, mientras que los envueltos penetran por endocitosis o por fusión. Es decir, que fíjense que tanto desnudos como envueltos pueden entrar por endocitosis. Para desnudos generalmente está dada la traslocación y para los envueltos la fusión. ¿Quedó claro esto? Porque esto seguramente se va a tomar como diferencias entre una cosa y otra. Sí, pregunta Magalí. El primero, cuando hablas de endocitosis, hablas de la formación de una estructura que se llama fagosoma. Si vos recordás la clase que yo di de inmunología, cuando hablé de opsoninas, yo les dije que generalmente las opsoninas o los anticuerpos que actúan como opsoninas pueden actuar para que, por ejemplo, las bacterias puedan entrar por fagocitosis. Es decir, la fagocitosis, ustedes recuerden que es un mecanismo que, a pesar de ser un mecanismo que uno podría entender como inespecífico, porque lo que hace la célula es englobar y meter adentro y después lisar para presentar, es un mecanismo que justamente relaciona al sistema inmune de tipo innato al adquirido, porque sin uno no se podría manifestar el otro. Si no hay presentación antigénica, no puede haber defensa. Por eso entendemos, y esto márquenlo por favor, que en los virus desnudos normalmente nosotros vamos a tener que la presentación antigénica se da por los antígenos de histocompatibilidad clase 1,
En cambio, en los envueltos, para la generalmente presentación antigénica clase 2. ¿De acuerdo? Porque tienen que ser presentados en un complejo antigénico de clase 2, es decir, algo que no es de la célula. En cambio, en la otra lo muestra como algo que es común a la célula, que pertenece a la célula, o lo presenta como algo que está en la célula, pero que no tendría que estar. Es algo foráneo. Ejemplo, un virus. Un virus no tiene por qué estar dentro de una célula, porque es un parásito intracelular obligado, no tiene por qué estar. Entonces es presentado en los antígenos de intocompatibilidad clase 1. Es así que los virus que vamos a ver nosotros son desnudos, no vamos a ver ningún virus envuelto, porque todos penetran por la vía digestiva. ¿Quedó claro? ¿Ahora sí? De nada. Bien, sigo entonces. Esto yo creo que es la parte central. Porque una vez que se bypaseó digamos, este ítem, esta fase, ¿sí? Viene la decapsidación para hacer su acción. ¿Se entendió? De ahí que vamos a ver un periodo llamado de latencia o eclipse, en donde nosotros perdemos a nivel citopático, es decir, a nivel de la célula, si hay alguna manifestación de la infección viral. Es como si el virus no estuviera. Luego de esta etapa, el virus toma control de la maquinaria celular. Es decir, hasta acá la infección puede ser relativamente frenada. Luego de esta etapa, si esta etapa pasó, ya la infección se da en curso y ya la célula está condenada a ser solamente una maquinaria para la síntesis de nuevas partículas virales. ¿Está claro? Es decir, una vez que esta etapa se llevó a cabo, una vez que se denudó, ya automáticamente el genoma viral toma control de la maquinaria celular y la célula ahora es una fábrica de virus, ya no es una célula autónoma, ya perdió toda su autonomía. De ahí que entra después en el proceso de necrosis, no apoptosis. ¿Por qué necrosis? Porque es destruida por un mecanismo externo. No es destruida por un control del ciclo celular. Una diferencia fundamental acá. Como dije recién, una vez que esto pasó, ahora se da la replicación y producción de proteínas virales, y acá se puede hablar en precoz y tardío. ¿Por qué? Porque primero se sintetizan algunas estructuras necesarias, por ejemplo, polimerasas virales, en el caso de que no estén en el genoma viral, que no estén dentro de la cápside, perdón, ¿sí? Que estén en el genoma. El virus tiene que hacer que estas proteínas se sinteticen a través de la célula, y luego de esto comienzan las proteínas de la cápside. Una vez que se produce esto, que ya tenemos suficiente material genético y proteínas de la cápside dentro del citoplasma, comienza la última fase, que es la de ensamblaje y liberación de los virus, en donde ahora los virus se ensamblan, ¿sí? Se forman nuevas partículas virales o viriones, y estos se liberan a través de mecanismos por que el virus se puede anclar a la membrana y llevársela, es decir, virus envueltos, o directamente por lise celular. La célula se destruye y los virus se liberan a través de las células aledañas. De ahí que nuestro organismo tenga mecanismos de infección como el interferón, por ejemplo, que hace de que las células vecinas se protejan de la infección viral cuando el interferón hace efecto. Es decir, es una defensa de tipo innata, es decir, no es específica, pero se da generalmente a células vecinas que están siendo alertadas por estas proteínas, por las proteínas del interferón, que lo que hacen es que se evite el daño a través de la internalización de la infección viral. El efecto citopático se da en las células, generalmente en cultivo celular, cuando se ve el daño. ¿Por qué? Piensen esto, si los virus no se replican en los alimentos es porque necesita una célula para poder replicarse. Es decir, la única forma
que tenemos para poder evidenciar la infección viral es a través de células que sean específicas. Ustedes se van a preguntar por qué no tenemos una vacuna. ¿Por qué una vacuna lleva tanto tiempo, una vacuna para los virus? Y fíjense que hay agentes virales para los cuales, por ejemplo, el HIV, todavía no hay vacunas. ¿Por qué ocurre esto? Y porque no es fácil poder hacer replicar a un virus. Necesitamos, primero, células que sean altamente específicas. Hay líneas estirpes celulares que se utilizan para hacer lo que se llama el pasaje viral. ¿Qué es el pasaje viral? Se siembra en una estirpe celular, se infectan con estos virus, cuando se produce la liberación, se hacen pasajes por distintos cultivos celulares. El virus ahora, al ser de alguna manera, ¿sí?, al ir pasando por líneas celulares, va perdiendo sus características de infección, con lo cual esa vacuna es a virus atenuado. ¿Qué quiere decir atenuado? Que se le fueron restando por pasajes sucesivos celulares mecanismos de infección, con lo cual yo me enfrento, como en el de la gripe, a una infección, pero no con la consecuencia de que me vaya a enfermar. Pues ustedes se vacunan con la gripe y tienen fiebre, pueden tener sintomatología similar a la gripe, pero no se van a enfermar de gripe. ¿Está claro? La pregunta es ¿por qué? Si me enfermo de gripe, me vacuno. Bueno, la pregunta del millón es ¿quién está de alguna manera, ¿sí?, siendo el que se tiene que vacunar? ¿Cuál es la población que se tiene que vacunar? ¿Toda? No. ¿Cuál es la población? Embarazadas, gerontes, niños. ¿Por qué? Porque son los individuos en los cuales una infección gripal les pueda generar una coinfección, por ejemplo, bacteriana, y darles, por ejemplo, una neumonía o una meningitis. Por eso que nos vacunamos contra la gripe, para tener generalmente una enfermedad atenuada, porque nos podemos engripar teniendo la vacuna, nos podemos engripar, pero no va a dar las consecuencias de la infección como si fuera una infección sin la vacuna. De ahí la importancia de las vacunas. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Se entendió? ¿Necesitan que repita algo? Bien, sigo. Ahí tiene la diferencia entre células que son, de alguna manera, fíjense, envueltas, y células que son, virus que son desvueltos y virus que son desnudos. Los virus que son envueltos, la envoltura o envelope, que se dice en inglés también, ¿sí?, está dada por la liberación de estos virus a través de la membrana celular. Igual, fíjense que las proteínas que ustedes ven ahí son espículas, son proteínas que sintetizan a través de los ribosomas, pero que están mediadas por un ARN de tipo viral, no son proteínas celulares, ¿está claro? Por eso estas espículas después sirven también como mecanismos de adhesión, ¿sí? Es decir, por eso también los virus mutan. ¿Por qué nos vacunamos de gripe todos los años? Y evidentemente porque la vacuna un año hace efecto, y al año que viene, por distintas mutaciones a través de los pasajes, a través de las membranas celulares, el virus ha tenido ciertas diferencias y la vacuna ya no hace efecto. Por eso que nos vacunamos todos los años, ¿sí? Fíjense que vacunas virales, como la triple viral, que se dan, sí, se dan dosis, pero los refuerzos se dan a los años, porque evidentemente proveen una protección mucho más larga en el tiempo. Ahí tienen, fíjense, lo que me preguntaban hoy. Acá tenemos un virus, se pega a la membrana, penetra, primero por absorción, penetración, se pierde la envoltura, denudación o decapsidación, y ahora las proteínas, el genoma, lo que hace es la transcripción, la replicación del genoma, y luego se ensamblan para liberarse por lo que se dice gemación, exocitosis o protrusión, como lo quieran llamar, son sinónimos, o por lisis y liberación, ¿de acuerdo? Fíjense, acá los ven en la parte superior, ven que en toda la membrana no hay espículas, pero ¿las ven acá arriba? Donde las espículas se insertan en la membrana, obviamente porque tienen a nivel de la traducción a proteínas,
tienen estas secuencias que hacen de que se ensamblen, digamos, se inserten en la membrana en ciertos dominios, y luego el virus, una vez que encontró ese lugar, ¿sí?, por una cuestión química, por quimiotaxis, directamente se absorbe al lado interno de la membrana y se elimina por yemación. De ahí que se lleva parte de la membrana celular, como ustedes ven, y los fosfolípidos, y ahí también que hay procesos de cambio en la especie del virus que hace que después tengamos que generar vacunas nuevas. Ahí tienen un ciclo viral donde se ve en el tiempo transcurrido en horas y la cantidad de virus en el tiempo. Y fíjense cómo tenemos primero un periodo de latencia con eclipse y luego, ¿sí?, a través de un mecanismo en el cual se empieza a aumentar la curva de crecimiento y comienza a ver si la concentración de células infectadas aumenta en el número. ¿De acuerdo? Ahí tienen lo que yo les decía de las espículas, en donde estas proteínas se insertan en la membrana con varios dominios y luego directamente el genoma y la estructura de la cápside se cierra para que el virus pueda ser liberado. Como les dije hoy, efectos que puedan dar en las células. Primero, la necrosis o muerte celular, ¿de acuerdo? Ahí tienen, por ejemplo, los virus respiratorios que destruyen el epitelio respiratorio, el virus de la polio, que ya lo vamos a ver más adelante, destruye células del cuerno anterior de la médula espinal, por eso causa parálisis motora de los miembros inferiores, o algunos tienen escaso directo, es decir, algunos virus producen muy poca escasa muerte celular. Los virus, ahí tienen de la hepatitis B, no causa daño en el hepatocito, sino que el daño lo produce directamente el sistema inmune sobre células que están infectadas. Y la transformación celular, que ya lo mencioné más arriba, en donde los virus pueden generar esta transformación en donde las células normales se transforman en células tumorales. El virus del papiloma humano es el que primero mencioné, el virus de la hepatitis B, que puede traer lo que se llama el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, que es lo mismo, el virus del Epstein-Barr, que lo que causa es el linfoma de Burkitt, ¿sí?, y el virus de la leucemia del HLT, los HIV, que puede causar leucemia de células T en el adulto. Algo para acotar, que después lo van a leer en varios papers. Por ejemplo, el ciclo viral es siempre de necrosis. No. Hay virus que tienen, por ejemplo, lo que se llama ciclos líticos y ciclos lisogénicos. ¿Qué es un ciclo lítico? Un ciclo lítico se da cuando el virus, una vez que infecta, destruye la célula. Ya sea porque se va de la célula por yemación o porque la lisa a través de la estructura de la membrana plasmática, etcétera, pero la lisa, la célula tiende a morirse. O un ciclo lisogénico, en donde permanece latente la infección viral hasta cierto punto. Y en cierto punto, por una cuestión de programa de la infección viral, el ciclo lisogénico se transforma en lítico, ¿de acuerdo? Esto va a depender mucho de la genética. Por ejemplo, el virus del HIV tarda mucho tiempo en destruir las células CD4. Por ende, la infección se puede dar en un determinado tiempo, pero el paciente siente, o sea, cambia de ser HIV positivo a tener SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido, luego de un tiempo considerable. La infección no es rápida. Por ejemplo, fíjense ahora, cuando hablamos del COVID-19, la infección tarda entre 14 y 20 días en dar los primeros síntomas. La fiebre, generalmente en los casos más graves, da ese compromiso pulmonar con la fibrosis pulmonar, que por eso termina en respirador. ¿Estamos? Ahora, por eso no en todos los casos, los ciclos lisogénicos se transforman en líticos, pero generalmente en algún momento lo hacen.
Ahí tienen los fagos, como yo les dije, es una bacteria, es Escherichia coli, y todo eso que ven afuera y adentro son virus que han hecho un ciclo lisogénico y la han destruido. Ahí tienen los dos ciclos. El ciclo efectivo del bacteriófago lambda, en donde una vez que se infectó la célula con una partícula viral que tiene ADN, puede hacer que directamente el virus lise a la célula o permanezca y en algún momento se dé el ciclo lítico y termine directamente, ven la flecha hacia arriba, termine el ciclo lisogénico en un ciclo lítico. Ahí tiene cómo se inyecta. El virus tiene lo que es una cabeza, una cola y un disco que se absorbe directamente a la membrana celular y se inyecta el ADN. Una vez que atraviesa la pared celular, la bacteria está directamente condenada a la infección viral. ¿Se acuerdan que vimos plásmidos? Bueno, en los plásmidos también hay estructuras que metilan el ADN de tipo viral y pueden frenar la infección viral. Y también vimos que en Escherichia coli enterohemorrágica las verocitotoxinas han sido heredadas por infecciones virales que han dado en estos plásmidos que se comparten ahora parte de estos genomas y ahora la bacteria sintetiza estas toxinas de tipo natural a través de los plásmidos. Pero ha sido de alguna manera alguna infección viral que se ha soportado y que ha dejado esta mutación a través de las células de Escherichia coli enterohemorrágica. Para terminar más o menos, fíjense, ahí tenemos, no porque lo vamos a ver en alimentos, por favor, pero para que vean el ejemplo de un ciclo viral, ¿sí? Fíjense que tienen el virus del HIV-Sida, se los puse así, donde se ve la constitución en donde el virus tiene un genoma de ARN, ¿lo ven ahí? Tiene, además, dentro de la nucleocápside, tiene una transcriptasa reversa. Tiene proteínas que forman la estructura de los capsómeros y tiene después proteínas de ataque celular que son las que vamos a ver ahora. Ahora les voy a mostrar un video. Esta es la transcriptasa inversa, que es una enzima que lo que hace es pasar una hebra de ARN primero a una hebra simple de ADN y después hacer la copia del DNA de doble cadena, con lo cual transcribe, es decir, retrotranscribe el RNA a ADN o a DNA. Y esto hace que después, ya lo vamos a ver ahora, con ciertas enzimas se pueda integrar dentro del genoma y ahí permanecer hasta que en algún momento la célula comienza la replicación de los virus y estos se liberan a través de mecanismos líticos. Vamos a ver ahora un video. Díganme si se ve, por favor, porque yo lo puedo ver. No importa que no se escuche, el tema es que se vea. ¿Lo ven? En el fondo, que dice ciclo vital del VIH, tengo que refrescar pantalla. Díganme, por favor. ¿No se ve? A ver, esperen. Debe ser por... ¿Ahí? ¿Ahí lo ven? Bien, perfecto. Bien. Igual está subtitulado, pero después se los explico. Mírenlo. Es un ejemplo. Igualmente después se los dejo en la página. Lo que está diciendo el autor, que el ciclo viral del VIH, como un ejemplo, lo estamos tomando como un ejemplo, ¿sí? Es, de alguna manera, un ciclo complejo y que es, de alguna manera, van a ver, esto porque lo hace una farmacéutica, es el blanco potencial para lo que llamamos fármacos antirretrovirales y los fármacos que se dan para controlar la infección. Ojo, no hay cura para el HIV.
¿de acuerdo? No hay cura para el HIV. Un paciente de HIV puede vivir toda su vida, pero mientras mantenga, ¿sí?, de alguna manera su estado de vida y de además que mantenga su medicación de una forma controlada y que sea constante, ¿sí? Porque los fármacos lo que hacen es frenar la replicación viral, nada más. Fíjese lo que dijo, para que la infección se dé, primero tiene que haber una célula susceptible, que en este caso va a ser un linfocito TCD4. Eso es lo primero. O sea que el virus va a entrar dentro del organismo, pero va a pasar a través de muchas células, pero solamente va a penetrar dentro de una célula susceptible. Fíjense, los que están, que son como una copita, son los receptores, y los que están por fuera se denominan coreceptores. Estas glicoproteínas son las que normalmente después se buscan a través de mecanismos de diagnóstico, ¿sí?, por ciertos mecanismos de biología molecular, en lo cual uno busca la proteína GP20 o glicoproteína, ¿sí?, 120 y la 41, que son las proteínas de la infección. Fíjense que vimos lo que es la absorción o acoplamiento, ¿sí? El virus ahora atravesó la membrana, penetró a través de la membrana y ahora se denudó. Y quedaron libres, por lo que dijo recién, ¿sí?, el genoma más las proteínas necesarias. Por lo que vieron recién, fíjense que la hebra de ARN viral ahora pasó a ser ADN, ¿sí? Ese ADN ahora se va a integrar al genoma del huésped.
Bien, no me acuerdo dónde quedé, a ver. Bien, habíamos quedado acá. Bien, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Bien. Y esperen que les voy a mostrar otro. Se ve de fondo que dice NPR, NPR.org, una pantalla de internet. ¿Lo ven? Bien. Acá está hablando del virus de la gripe en realidad, ¿sí? Pero fíjense lo que yo les decía recién, cómo a través, por ejemplo, de las microglotas de Fluke, el virus queda en estas microglotas alojado, de alguna manera, ¿sí? En un ambiente en el cual puede infectar. Fíjense cómo el virus ahora entra al organismo y una vez que penetra y encuentra células que son susceptibles, muy importante, tiene que encontrar de alguna manera un receptor. ¿Mm? La llave del virus va a encontrar receptores en la membrana. Ahí se formó lo que decíamos hoy un fagosoma, ¿de acuerdo? Y ahora, y fíjense cómo ahora las partículas que estaban dentro del capsómero se liberan. En este caso, fíjense que van directamente al núcleo. ¿Ven? Este es un genoma de ADN, el virus de la gripe. Entonces, una vez que penetró adentro del núcleo, produce más cantidad de ADN viral. Muchas copias. Fíjense que esos ARN mensajeros salieron al citoplasma, se encontraron con ribosomas y los ribosomas producen la síntesis de proteínas.
Ahora se forman directamente a través de los capsómeros y el genoma viral, una partícula llamada virión, y ven cómo se libera a través de... A lo que está diciendo que un virus que entra en la célula, una partícula viral produce miles a millones de partículas virales. ¿Sí? Más o menos para que tengan una idea después. Esto después se los dejo ahí en la página para que lo puedan ver. Bien, vamos acá de vuelta. Quiero poner... Ahí, no puedo, ahí está. Bien. Bien. ¿Estamos? Por hoy hasta acá. ¿Sí? Lo que les voy a pedir que lean para la clase que viene el artículo que habla sobre hepatitis A, para ya hablar sobre conocimiento de una de las patologías. La semana que viene les voy a dar poliomielitis y hepatitis A, como para menos cerrar el tema de virus. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tengo el chat por acá. Estoy buscando dónde tengo el chat. Acá está el chat. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo para que... algún comentario? Pregunten, vamos, si no me quedo sin letra. ¿Seguro? Bien, les dejo esto en plataforma para que lo puedan ver. Les dejo las filminas ahora actualizadas. No bajen por ahora el que está, sino que les dejo las filminas nuevas. Y bueno, la clase que viene, lean por favor lo de hepatitis A. ¿Sí? ¿Pudieron ver los parciales? Las cosas que se equivocaron, las cosas que hicieron bien. ¿Pudieron ver todo? ¿Sí? Bueno. Nos vemos la semana que viene, lunes a las 15, ¿sí? Última clase del cuatrimestre para ya después entrar en vacaciones de invierno, ¿sí? Bueno, descansen y cualquier cosa, manden un mensaje y pregunten. Nos vemos la semana que viene. De nada, hasta luego.